Estados Unidos en caída libre. La economía de Estados Unidos se enfrenta a un momento crítico. A medida que las acciones de empresas como Alphabet, Microsoft y Amazon se desploman, la incertidumbre se apodera de Wall Street y la sombra de una posible recesión se cierne sobre el país. Pero eso no es todo. La Reserva Federal, atrapada en una encrucijada monumental, enfrenta la presión de reaccionar ante un panorama político y económico en constante cambio. ¿Podrá la Fed maniobrar en este escenario lleno de riesgos o estamos al borde de una crisis aún mayor? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un terremoto sacude la economía estadounidense. Barry Sternlicht, CEO de Starwood Capital, ha dejado atónito a Washington con una declaración fulminante que amenaza la estabilidad del tesoro de la potencia del norte. Su ataque directo a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha encendido una tormenta mediática sin precedentes. Sin rodeos, Sternlicht descargó una crítica feroz. No dudó en señalar la complejidad de la situación económica, afirmando que la Fed no es el único factor. Sus palabras cayeron como un rayo, desencadenando un eco ensordecedor en los círculos económicos y políticos. La revelación de Sternlicht no se limitó a las redes sociales, sino que se propagó como pólvora por todos los rincones de la opinión pública. Durante su aparición en Squawk Box de la CNBC, expresó su escepticismo sobre el papel de Powell en la economía, un programa que es la parada obligada para los gigantes del mundo de los negocios y la política. Squawk Box, bajo la conducción de Joe Carlin, Becky Quick y Andrew Ross Sorkin, ha sido siempre un puente entre Wall Street y Main Street, y esta vez no fue diferente. En este escenario, Sternlicht no se guardó nada al cuestionar la relevancia de Powell, subrayando que gigantes como Amazon, Meta y Google no basan sus decisiones financieras en las tasas de interés. Powell está recibiendo más crédito del que merece, sentenció Sternlicht, CEO de Starwood, agregando que el contexto económico actual, dominado por empleos en sectores como la atención médica, gubernamental y educativa, está fuera del alcance de la influencia de la Fed. Esta perspectiva rompió con la narrativa dominante, dejando a muchos analistas sin palabras. Desde mayo del 2022 se han generado 3 millones de empleos en estos sectores. Y Sternlicht fue claro al señalar que Powell no tiene ningún mérito en esto. Él ha influido en el mercado de las viviendas, lo cual a lo largo plazo es perjudicial, afirmó con determinación, subrayando las limitaciones del poder de la Reserva Federal. Las palabras de Sternlicht resonaron con fuerza en Wall Street, sobre todo en el contexto de las grandes tecnológicas. Google, por ejemplo, ha luchado por convencer a los inversores de que la inteligencia artificial es una inversión rentable, lo que complica aún más el ya de por sí difícil panorama económico. Las contundentes declaraciones del CEO de Starwood han puesto en una situación comprometida a Jerome Powell y han cuestionado la estabilidad económica de Estados Unidos en un momento crítico. La crisis es más profunda de lo que parece y no puede atribuirse a un solo culpable. La situación requiere una evaluación mucho más profunda y reflexiva. Los gigantes tecnológicos han visto cómo sus colosales inversiones en infraestructura de inteligencia artificial aún no han entregado los frutos prometidos a los accionistas. Amazon.com, Microsoft Corporation y Alphabet International enfrentaban una temporada de alta presión, obligadas a mostrar resultados espectaculares, pero la realidad resultó ser devastadora. Enfrentados a una misión monumental, estos titanes tecnológicos debían probar que los miles de millones de dólares invertidos en inteligencia artificial se traducirían en ventas masivas. No obstante, para Wall Street, este desafío se convirtió en un fracaso de proporciones épicas, desatando una ola de pánico y desesperación. El golpe fue brutal para Alphabet, la poderosa matriz de Google.
cuyas acciones se desplomaron un 7,4% tras la publicación de sus decepcionantes resultados. Microsoft no fue la excepción. Su cotización cayó en picada durante los 3 días siguientes a la revelación de sus números, dejando a los inversores en estado de shock. Amazon no escapó del desastre, reportando sus ganancias más tarde y sufriendo un golpe aún más devastador. Con una caída estrepitosa desde octubre del 2022, la preocupación en Wall Street por los desorbitados gastos de capital que superaron los $13,000 millones en el trimestre opacó incluso las ventas que superaron las expectativas. El mercado no perdonó y las grandes tecnológicas de capitalización masiva enfrentaron una pérdida millonaria de $1 billón. A pesar de las ventas logradas, las acciones se desplomaron un 5% al día siguiente de la presentación de resultados. Pero la crisis no terminó allí. Las empresas fabricantes de chips también sintieron el golpe demoledor. Intel Corporation se encontraba al borde de su peor caída en más de 4 décadas, perdiendo terreno frente a competidores como Nvidia. Sus acciones cayeron un 28% tras anunciar sombríos pronósticos de ventas y planes para reducir su plantilla laboral, lo que generó una ola de incertidumbre en los mercados. En paralelo, la Reserva Federal se encuentra atrapada en un torbellino de incertidumbre, evaluando las posibles consecuencias de un segundo mandato de Trump o un giro radical con la vicepresidenta Kamala Harris. La urgencia de analizar cómo estos cambios políticos podrían impactar la economía estadounidense y las tasas de interés es más apremiante que nunca. Mientras tanto, las expectativas económicas proyectadas de la Fed ofrecen un panorama restringido, asumiendo que no habrán nuevos shocks significativos. En contraste, el Banco de Japón sorprendió a todos al aumentar su tasa de interés de referencia y anunciar la reducción de su programa de compra de bonos, lo que contrasta drásticamente con los posibles recortes de tasas que podría implementar la Reserva Federal. Las declaraciones de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, ha añadido una nueva capa de dramatismo a la ya tensa situación, al insinuar que la Fed podría considerar recortes en las tasas de interés. Ha sembrado más incertidumbre en un panorama económico ya de por sí inquietante, dejando a mercados y analistas en un estado de ansiedad palpable. Un dilema monumental se cierne sobre la Reserva Federal. La sombra de Trump y sus posibles impactos políticos ponen en jaque la economía y las tasas de interés. Krishna Guha, vicepresidente de Evercore Easy y ex miembro de Reserva Federal de Nueva York, ha señalado en el Financial Times la complicada encrucijada en la que se encuentra el Banco Central. El temor a que Trump pueda alterar el frágil equilibrio económico tiene a la Fed en vilo. La cuestión crucial es si deben adelantarse a estos posibles impactos y ajustar sus políticas ahora a correr el riesgo de quedarse rezagados una vez más. La incertidumbre es casi tangible. Además de todo, la Fed enfrenta la tarea de modelar no solo los efectos mecánicos de sus políticas, sino también cómo estos impactarán la confianza y las primas de riesgo. La última cosa que quieren es dar la impresión de prejuzgar las políticas de Trump como inflacionarias, especialmente en medio de una temporada electoral tan cargada. La presión es simplemente inmensa. Krishna Guha lo ha dejado claro. Una tasa de interés en torno al 4% o 4,5% para mediados del 2025 podría ser una buena posición, aunque un poco por debajo del nivel actual del 5,25%. Al 5,5% seguiría siendo restrictiva. Las expectativas de cambio son altas. Los informes provenientes de Wall Street han disparado todas las alarmas. Jeremy Siegel, profesor emérito de finanzas en la Escuela de Negocios Wharton y economista jefe de WisdomTree, ha levantado la voz en Squawk Box, instando a la Fed a realizar un recorte de emergencia de 75 puntos básicos, seguido de otro en septiembre. Para Siegel, la Fed ya debería haber comenzado a recortar las tasas hace tiempo. Con la inflación en una senda moderada, advierte que la falta de acción podría desencadenar una recesión inminente. El riesgo de una crisis económica es cada vez más evidente.
A pesar de mantener las tasas entre 5.25% y 5.5% tras su reciente reunión, la Reserva Federal se enfrenta a un escenario preocupante con el desempleo en un 4,3%, el nivel más alto desde el 2021, y la inflación acercándose peligrosamente al objetivo del 2%. La inacción se vuelve incomprensible. ¿Tomará la Fed las medidas necesarias a tiempo o dejará que la economía se hunda? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.